Entonces, continuamos con el tema del pecado en la vida del ser humano y la semana pasada, la clase anterior, estábamos viendo lo que es el pecado original y vimos cómo la culpa del pecado de Adán entró al ser humano, a toda la descendencia o a toda la raza humana. Y no sé si lo notó, pero ¿quién fue el primero en pecar? Fue Eva, ¿no? Eva fue la primera en pecar, pero la cosa es que el pecado no entró al mundo por Eva, sino por Adán, porque Adán era la cabeza, el representante de toda la raza humana, inclusive Eva, ¿verdad? Incluyendo a Eva. ¿Por qué? Porque Adán, la responsabilidad estaba sobre Adán. Y haciendo un paréntesis, vamos, préstame la Biblia. Quiero leerles acerca de esto que estoy disertando antes de entrar en el tema de lleno. Cuando Dios le habla a Adán en Génesis, es el capítulo 3, y le dice en el versículo, déjeme le digo, acá está. Fíjese lo que dice el versículo 17 de Génesis 3. Primero Dios le pregunta a Adán, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y Adán, ¿verdad? Como un buen hombre valiente, responsable, cabeza de su familia y de la raza humana, ¿qué dijo? La mujer que tú me diste, ella me dio del fruto prohibido. Adán no se hacía responsable, que él era quien tenía la autoridad. Bueno, entonces Dios le da un castigo a la mujer y le dice que con dolores va a tener a sus hijos. Entonces yo quiero entender que en un principio no era ese el plan de Dios. El plan de Dios no era que la mujer sufriera para tener a su descendencia, pero a causa del castigo, pues ahí está. Después Dios castiga a la serpiente por andar de cizañosa, pero el castigo que le da a Adán está en el versículo 17 del capítulo 3. Y dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El castigo, el castigo que Dios le da a Adán no solamente es por desobedecer, le está diciendo, porque escuchaste la voz de tu mujer antes, o sobre mi voz, o sobre mi mandamiento. Tu castigo va a ser que va a tener que pegarle a la pala y al pico, y te va a costar ganar tu dinerito, te va a costar el sustento diario, vas a sufrir con dolor, dice. Y bueno, vemos que es una realidad, independientemente del trabajo que nos desempeñemos, ¿verdad? Siempre es trabajo. O sea, ya sea que es en la oficina o en la obra de la construcción, o como mensajero, como chofer, como sea. Trabajo es trabajo y se sufre. Qué interesante, ¿verdad? Cómo a veces el ser humano pone por encima de la voz de Dios otro tipo de intereses, otro tipo de voces. Y nos pasa a nosotros, hermanos, cuando escuchamos más la voz de la abuelita, la voz del tío, la voz del primo, la voz del gobierno, etcétera, etcétera, antes que escuchar la voz de Dios, la voz del problema, la voz de la enfermedad, la voz de la necesidad, y parece que nos grita más fuertes que Dios. Pero si usted recuerda, en los primeros libros de la Biblia, dice que Dios se mostró a Moisés en el monte Horeb. Y en el monte Sinaí, donde ya estaba el pueblo de Israel abajo esperando a Moisés también, dice que el monte se cimbraba cuando escuchaban la voz de Dios como un trueno. El monte temblaba del estruendo de la voz de Dios.
Y algunos decían, no, fue un trueno, y otros decían, no, Dios está hablando. Así era la voz de Dios. Entonces, lo que se me hace a mí interesante es que la voz de Dios es tan poderosa y tan fuerte, y a veces la callamos porque el esposo nos dijo algo, porque la esposa nos dijo algo, porque los niños no pueden, porque el patrón dice. Acallamos esa poderosa voz de Dios con otras vocecillas, ¿verdad? Y se me hace bien interesante porque Adán fue lo que hizo. Y de ahí nació, ¿verdad?, el pecado original que estuvimos platicando la semana pasada. Y eso nos trae ahora al pecado actual. La diferencia entre el pecado actual y el pecado original. El término pecado actual da a entender no solo pecados que consisten en actos externos, sino también todos los pensamientos y deseos que proceden del pecado original. ¿Y por qué dice que preceden? Bueno, porque mis hermanos, nuestros malos pensamientos, nuestras malas actitudes, provienen de esta corrupción, ¿verdad?, que habíamos platicado semanas antes, la corrupción que nos permea, que nos inunda todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo. Y el pecado también está en el pensamiento. Y es resultado de ese pecado original, pero ahora convertido en un pecado actual, ¿verdad? Ya no es Adán el que está desobedeciendo, sino que soy yo. Son los pecados que una persona comete en contraste con su naturaleza e inclinación que ha heredado. Sí, he heredado esa naturaleza pecaminosa, pero yo ya no puedo culpar a Adán. Aunque quisiera, ¿verdad? Me tengo que culpar a mí. Y Jesús dijo, habéis oído el mandamiento, no cometerás adulterio, dijo Jesús. Pero yo os digo que aquel hombre que ve a una mujer y la desea, ya pecó con ella en su corazón. Sí, quizás no lo llevó a la práctica, no lo exteriorizó, pero para Dios ya fallamos. Para Dios ya cometimos el pecado de todas maneras porque está en la mala intención de nuestro corazón. Mientras que el pecado original es uno solo, la desobediencia de Adán, los pecados actuales son muchos. Incluyen pecados de la vida interior, como el orgullo. Ser orgulloso es pecado. La envidia es pecado, el odio, las codicias sensuales. ¿A qué se refiere eso? No está hablando de sexualidad en sí, sino todo aquello que es en cuanto a los al sentir. Todo lo que codiciamos porque lo queremos disfrutar. Por eso dice sensuales, de los sentidos. Los malos deseos. O pecados de la vida exterior, porque todos los que vimos ahorita son pecados interiores. Nadie se da cuenta si lo odio, nadie se da cuenta si lo envidio, nadie se da cuenta, ¿verdad? Si, ¿qué más había ahí? Si soy orgulloso. Bueno, muchos de estos pecados también se exteriorizan, ¿verdad? Pero si no quisiéramos, los podemos guardar. Pero también en los pecados exteriores, como el engaño, el robo, el asesinato, el adulterio, y dice el autor, y así sucesivamente. Mientras que la existencia del pecado original se ha enfrentado y aún enfrenta una negación generalizada, como lo platicábamos la clase pasada, se reconoce la presencia del pecado actual, al menos en cierto sentido de la palabra. Sin embargo, en la actualidad, muchos niegan que el pecado actual constituya culpa y como consecuencia se niega a ver la verdadera dimensión maligna del pecado. Entonces todos, como lo vimos la clase pasada, hay algunos que dicen, no, es que si yo hago esto es porque ya viene el pecado desde Adán y yo no puedo hacer nada. Yo no soy culpable porque pues esa es mi naturaleza. Que la vista es muy natural, ¿verdad? La vista es muy natural y si no pasa nada, nomás estoy viendo. No es mi culpa, es mi naturaleza. ¿Qué dicen los pedófilos? Yo así nací, que me gustan los niños. ¿Qué dicen los homosexuales? Yo así nací, que me gustan los hombres. O si soy mujer, que me gustan las mujeres. No es mi culpa, yo así nací. ¿Y qué va a decir el adúltero? Pues yo así nací, me gustan todas las mujeres. ¿Y qué va a hacer el asesino? A mí me gusta matar, no es mi culpa. Y así todos se pueden excusar, ¿verdad? Por eso dice, niegan la verdadera dimensión maligna del pecado. Todo es natural. Bueno, vamos a decir que sí, que todo es natural,
Pero la única consecuencia lógica de eso es que nuestra naturaleza es pecadora. No porque sea algo natural quiere decir que sea algo bueno, ¿verdad? Entonces, no porque sea natural en alguna persona que le guste la persona de su mismo sexo, no quiere decir que no es pecado. Claro que es pecado. Es un pecado porque va en contra de la voluntad de Dios, del diseño de Dios. Es un pecado como todos los pecados. ¿Ok? Entonces, eso era el pecado actual. Vamos a dar así rapidito lo que es el pecado imperdonable. Quizá usted lo ha escuchado alguna vez o lo ha leído. Si tiene dudas, ahí anótelas y más tarde las platicamos. El pecado imperdonable. Existen pasajes de las Escrituras que hablan de un pecado que no puede ser perdonado, que después de que se haya cometido es imposible lograr un cambio de corazón y por el cual no se debe orar. Y vamos a leer algunos versículos. Analí, por favor, Mateo 12, 31 y 32. Hermana Reina, por favor, Marcos 3, del 28 al 30. Hermana Vero, Hebreos 4, del 4 al 6. Ya, mis amigos, Primera de Juan 5, 16. Y nos vamos a ir así de aquí para allá. Lista, hermana Lee. ¿Cómo dice? Por tanto digo, todo pecado y blasfema será perdonado a los hombres, mas la blasfema contra el Espíritu no le será perdonado. A cualquiera que le dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Amén. Vamos a comentarlos todos juntos. ¿Le sigue? De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Amén. ¿Qué es, hermano? Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de su desobediencia. ¿Es Hebreos 4? Sí. Del 4 al 6, ¿verdad? ¿Y qué dice acá? Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. O sea que hay una distinción en este pecado, ¿verdad? Inclusive dice Juan, hay pecado que yo no ni siquiera recomiendo que oren por eso porque no va a haber manera. El pecado imperdonable. Por lo general se le conoce como el pecado, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Este pecado consiste, y ponga atención, en el desprecio e insulto consciente, malicioso y voluntario contra la evidencia y la convicción del testimonio del Espíritu Santo acerca de la gracia de Dios en Jesucristo. Cuando Jesús le hace este comentario a los fariseos, que acaban de leer mis hermanas, le hace el comentario porque él acababa de sacar demonios. Y ellos empezaron a decir, claro, sacó demonios porque es príncipe de los demonios. Lo que está diciendo Jesús y lo que nos explica el autor es que estas personas estaban conscientes de que ese milagro era obra del Espíritu Santo. Sabían que había sido Dios el que había hecho ese milagro. Y de manera voluntaria y de manera consciente y de manera maliciosa dijeron, no fue Dios. Eso lo hizo Belcebú. Una blasfemia. Además, debido al odio y a la enemistad, se atribuye dicha gracia al príncipe de las tinieblas. Lo que estamos platicando. Presuponen aquellos que lo cometen un profundo conocimiento de la verdad, una iluminación interior del Espíritu Santo y una convicción intelectual de la verdad tan fuerte y poderosa que hace imposible una negación
honesta de ello. O sea, la persona que está diciendo esto, en aquel caso los fariseos, fue Belcebú, fue el príncipe de los demonios, a sabiendas de que había sido el Espíritu Santo, con un conocimiento de que solamente Dios puede echar fuera demonios. No eran personas ignorantes de esto, eran maestros de la ley. Dice, es tan poderoso ese testimonio, esta convicción intelectual, que hace imposible una negación honesta. O sea, honestamente no podrían decir, no, no es cierto, es el diablo, no es Dios. Pero como odiaban a Jesús y el ministerio de Jesús, pues no les quedó de otra más que mentir deliberadamente. Así, deliberadamente. Ese es el pecado imperdonable. Y ahí le va. El pecado en sí, entonces, no consiste simplemente en dudar de la verdad o en una simple negación de la misma, sino en contradecirla, con lo cual se va en contra de la convicción de la mente y de la iluminación de la conciencia. Es imperdonable no porque su culpa trascienda los méritos de Cristo. No es que la sangre de Cristo no lo pueda perdonar, claro que sí. O porque el pecador se encuentre más allá del poder renovador del Espíritu Santo, sino porque es un pecado que excluye todo arrepentimiento, cauteriza la conciencia y endurece al pecador. ¿Cuál es el requisito para el perdón de nuestros pecados? El primero es la convicción y el arrepentimiento. Para que nuestros pecados sean perdonados, tenemos que arrepentirnos de ellos. Pero este pecado se hace con tanta malicia, a sabiendas que estamos mintiendo, a sabiendas que es Dios quien está obrando. Dice, no puede haber perdón. No es que Dios no tenga el poder, no es que el sacrificio de Jesús no lo abarque, es que la propia persona no le interesa ser perdonado. Tiene un corazón endurecido. Por esta razón, en aquellos que han cometido este pecado percibimos un agudo odio a Dios, una actitud desafiante en contra de Él y de todo lo que es divino, un placer en ridiculizar y calumniar lo que es santo y una absoluta indolencia por el bienestar de sus propias almas y vida futura. Yo en esta descripción, cuando estaba repasándola antes de la clase, yo miré la actitud del anticristo. Ese es el anticristo. ¿Qué es el anticristo? Odia a Dios, lo desafía a Él y a todo lo que se llame Dios, dice la Biblia. Ridiculiza, calumnia lo que es santo y no le importa su propia alma. Ve hasta dónde llega ese pecado. Nos pone en la misma categoría que al hombre de pecado, al anticristo. En vista del hecho de que este pecado carece de arrepentimiento, no es que no se pueda perdonar, es que si no se arrepiente, pues no, ¿verdad? Podemos de manera, y esto es muy alentador, razonable, estar seguros de que aquellos que temen haber cometido dicho pecado, se afligen por este y que ruegan las oraciones de los demás, ¿qué dice? No lo han cometido. Mucha gente ha llegado, oiga pastor, yo cuando era mundano le dije tantas cosas a Dios, le gritaba groserías a Jesús, al Espíritu Santo, tengo tanto miedo de haber cometido el pecado imperdonable. Pues desde que tenga tanto miedo ya comenzó bien. Quiere decir que no cometió el pecado imperdonable. Quiere decir que hay una convicción de arrepentimiento en su vida. Porque la persona que lo comete o que lo cometió no siente ningún remordimiento, no busca de Dios, no, nada, ellos siguen igual, siguen burlándose de Dios, siguen burlándose de los cristianos, siguen burlándose de la Biblia y no hay más. Entonces, si usted piensa que lo cometió, pues no creo que lo haya cometido. Primero porque está aquí en la casa del Señor buscando de su presencia. Gracias a Dios por eso, amén. Porque cuando uno anda en el mundo, la verdad es que uno es muy ignorante de las cosas de Dios, no sabe uno ni lo que dice. Y este pecado no se debe de cometer por ignorancia. Si puso atención, quienes lo cometen no lo hacen por ignorantes, lo hacen a sabiendas de que es Dios quien está haciendo la obra, pero no lo quieran reconocer.
Vamos a ver ahora la universalidad del pecado. Tanto la escritura como la experiencia nos enseña que el pecado es universal. Aún los pelagianos no niegan esto, aunque dicen que se debe a condiciones externas, tales como el ambiente negativo, los malos ejemplos y la mala educación. Todas las corrientes de filosofía cristiana que usted pueda encontrar, todos van a decir sí. En todas partes, todo mundo peca. Algunos dicen, bueno, peca porque pues creció en la Robledo y todo el mundo pecaba ahí, ¿verdad? Puros cholos ahí. Y pues él vio eso y pues lo imita y peca, ¿no? Es lo que dicen algunas corrientes. Sin embargo, de acuerdo a la Escritura, todo esto encuentra su explicación en el pecado de Adán, en la imputación de su pecado a todos sus descendientes. Y hay varias maneras de demostrarlo y vamos a leer algunas de ellas. La Escritura afirma la universalidad del pecado en varias declaraciones directas. Vamos a leer unas pocas de ellas. ¿Quién estaba en Primera de Juan? Primera de Juan 1, 8 y 10. Sí, señor. Paciencia. Primera de Juan, capítulo 1 y el 8 y el 10. Dice, ¿de aquí va? Sí. Y decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Todos pecamos, esta es la universalidad. Dice todos. Si alguno dice que no, él no ha pecado, ya pecó por mentiroso. Es más, dice, y está haciendo a Dios mentiroso. Pero como la palabra de Dios dice que todos pecamos y él dice, no, yo no. Ah, entonces tú eres santo y Dios es pecador, mentiroso. No, tú estás mal. Entonces, ahí está uno de ellos, ¿no? Número 2, varios pasajes de la Escritura enseñan que desde el nacimiento el ser humano hereda el pecado y por eso está presente en la naturaleza humana tan tempranamente que no se le puede considerar un producto de la imitación. Y Miriam, por favor, Salmo 51, 5. Vamos a ver que de tan temprana edad pecamos y no podemos decir, es que lo miró en otra persona. ¿Qué dice? He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Amén. El salmista dice, desde que fui concebido, ya comenzamos mal. En pecado me concibió mi madre. Imagínense, tan pronto como somos concebidos, ni siquiera hemos nacido. Todavía estamos en el vientre de nuestra mamá y la culpa del pecado ya está en nosotros. Sí, quizá no hay conciencia de ello, ¿verdad? Pero ya somos culpables de pecado. Entonces no podemos considerar que es un producto de una imitación, porque ni modo que un feto, ¿verdad?, vea algo y lo imite. Número 3. Esto es como lógica, ¿no? La muerte como paga del pecado se impone a aquellos incluso que jamás han realizado una elección personal y consciente. Hermana Reina, Romanos capítulo 5, por favor. Del 12 al 14. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir.
Yo creo que está súper explicadito ahí en este pasaje, ¿no? Dice, todos los seres humanos han muerto desde Adán. Pero la muerte no es algo natural en el ser humano. En los animales sí, pero en el ser humano no. La muerte es la sentencia. La paga del pecado es muerte. Dice, entonces, la muerte reinó en todos desde Adán hasta los que no pecaron como Adán. Quiere decir que la universalidad del pecado está presente en cada ser humano. Este pasaje da a entender que en el caso de los niños, el pecado existe antes de que aparezca su conciencia moral. Dado el hecho que la muerte también afecta a los niños, porque los niños también fallecen. Quiere decir que también cargan la culpa del pecado y por tanto se percibe el efecto del pecado en esos casos. Es lógico presuponer que la causa también está presente. Entonces, si el efecto del pecado es la muerte y todos morimos, dice, es lógico suponer que lo que causa la muerte también está en todos. ¿Qué es lo que causa la muerte? El pecado. La universalidad del pecado, ¿no? En todos lados. Número 4. Según la Escritura, todos los seres humanos están bajo condenación y debido a esto necesitan la redención que se encuentra en Cristo. En Cristo Jesús. A los niños nunca se les excluye de esta regla. Esto se deriva de los pasajes citados en el punto 1 y en el Juan 3, 3 y 5, Efesios 2 y Juan 5, 12. Para obtener la salvación, todos necesitan el poder regenerador del Espíritu Santo. Todos. Sin excepción alguna en este género humano, todos necesitamos de la presencia poderosa en nuestra vida de Dios. Bueno, para los que están en casa, Dios me los bendiga. Continuamos la próxima semana. Dios los bendiga, mis hermanos.